Buenos días, profesor o profesora. Damos inicio a nuestra segunda parte, tipo de preguntas para captar aprendizaje significativo. Vamos a ver y vamos a compartir una primera clasificación. Preguntas fácticas, preguntas de comprensión y preguntas creativas. Le damos la bienvenida a esta parte del curso Paulina Llarena y Raquel Aburto del área de desarrollo pedagógico y tecnológico de nuestra Universidad del Biobío. Preguntas creativas para captar aprendizaje significativo. Preguntas ASAP. Aprendizaje significativo a través de preguntas creativas. Lo primero que nosotros podemos seleccionar, y es la invitación que le hacemos, es a un contexto. Este contexto puede ser un apunte, una presentación de clases, ¿cierto? Un capítulo de un libro. Usted puede elegirlo, podría ser una noticia, ¿cierto? Sacada de un periódico o algún video. Nosotros acá tenemos un pequeño contexto, ¿cierto? Una imagen de algunos balones de gas con una pregunta muy simple, ¿sabías que? Como una posible invitación al estudiante. Y el contexto que está intervenido por el docente dice, el gas butano, compuesto orgánico, no huele a nada, pero debido a su peligrosidad al ser inhalado y sobre todo al riesgo de una explosión tras un escape, es sometido a un proceso por el que se le incorpora ese característico olor que es molesto al respirarlo. Así podemos darnos cuenta rápidamente cuando hay una fuga o hemos dejado una de las llaves abierta. Entonces, esta primera parte, tanto la imagen como este escrito en el recuadro, es lo que nosotros vamos a llamar contexto. Y vienen las siguientes preguntas. 1. ¿Qué es un compuesto orgánico? 2. ¿Qué significado tiene el prefijo but? 3. ¿Qué significado tiene el sufijo ano? 4. ¿Cuál es la fórmula condensada del butano? 5. ¿Cuál es la fórmula estructural del butano? No nos vamos a detener en los saberes propios de la disciplina que aquí, ¿cierto?, subyace bajo estas preguntas. Lo importante es la siguiente reflexión. ¿Qué ha querido intencionar el docente al formular estas preguntas? Las volvemos a leer, ¿cierto?, para intentar descubrir qué es lo que hay detrás de estas interrogantes. Sí, lo más probable es que todos y todas hemos llegado a la conclusión de que son preguntas googleables, son preguntas de memoria, son preguntas de contenido, ¿cierto? Y son efectivamente las preguntas llamadas fácticas, aquellas que son enciclopedistas y que requieren del alumno memorizar, ¿cierto?, definiciones, algún dato, en función de los saberes distintos y más profundos que vamos a desarrollar con otro tipo de preguntas. Efectivamente, definimos a las preguntas fácticas como aquellas preguntas cerradas o convergentes de una única respuesta correcta que requieren información o recordar algo de memoria. Entonces, la invitación es, a partir de un contexto, partir diseñando preguntas fácticas. ¿Cuántas preguntas fácticas podemos diseñar? La que usted, como experto en la disciplina e intencionando el aprendizaje del alumno, estime conveniente. Aquellas cosas que usted sabe que se abordaron en cursos anteriores, aquellos aspectos que están considerados en su programa de asignatura como aprendizaje previo, que seguramente el alumno tiene olvidado. Usted lo puede activar a través de estas preguntas fácticas. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? En fin, ¿verdad? Memoria y recordar información, fácilmente googleables de una única respuesta. Seguimos con nuestra guía, tenemos el mismo contexto y el docente sigue avanzando y pregunta 6. Si varía la cantidad de carbono presente en el butano, ¿cómo varía el compuesto? Si varía la cantidad de hidrógeno presente en el butano, ¿cómo varía el compuesto? Nuevamente los invitamos a hacer una reflexión más allá de la disciplina sobre la intención, ¿cierto?, que
el docente que las diseñó tiene al formularlas. ¿Qué es lo que querrá del alumno? Claro, acá estamos trabajando, ¿cierto?, con las variables. Estamos modificando una para preguntar qué pasa con la otra, ¿verdad? En el fondo, estas son las llamadas preguntas de comprensión. Damos un paso de las preguntas fácticas. Salimos de la memoria, de la mera repetición de información enciclopedista, salimos de esta pregunta que tiene una respuesta cerrada y única, a este tipo de preguntas donde el alumno debe ir evidenciando, valga la redundancia, su comprensión. Identifica variables, ¿cierto? Se somete a este juego de qué ocurriría, formula hipótesis entonces en función a lo que uno le está consultando. Y definimos así entonces como las preguntas de comprensión son aquellas cuyas respuestas correctas son cerradas, requieren la aplicación de un concepto a fin de llegar a una o más respuestas correctas. Aquí lo situamos en contexto. En este apartado se pueden incluir, para aquellos docentes que lo estimen necesario según la disciplina que imparte, las preguntas que tienen que ver con diseño de un diagrama, ¿cierto? Aquellas preguntas donde yo asigno valores para utilizar fórmulas y realizar cálculos, hacer esquemas. Es acá donde se incorpora y se recoge toda esa información. Seguimos con nuestra guía, el mismo contexto, la misma situación problemática. Y el docente pregunta, si tuviera que separar el butano del gas que lo aromatiza, ¿qué procedimiento utilizaría? Nuevamente nos detenemos a pensar, ¿qué quiere intencionar este profesor detrás de esta pregunta? Y seguramente aquellos de ustedes que manejan esta disciplina y estos saberes podrá decirme, aquí hay varias respuestas posibles. Efectivamente, esta es una pregunta creativa. Definimos entonces una pregunta creativa como aquella que es capaz de extraer una idea o solución original. Fomenta la producción de ideas y soluciones originales, por lo tanto son abiertas. Tienen muchas respuestas posibles. Eso caracteriza a una pregunta creativa. Necesita una gran dosis de síntesis para ser contestadas. Usted formula una pregunta creativa y si tiene 30 alumnos en el aula, podría estar, ¿cierto?, escuchando 30 respuestas diferentes sobre la lógica de aquellos saberes, conceptos, principios y leyes que usted ha intencionado en el aprendizaje, pero repito, como una conclusión o como un desarrollo muy original por parte del alumno. Veamos algunos ejemplos. El primero es un ejemplo del área de las ciencias físicas, donde si leemos el enunciado se han sacado todos los datos numéricos. Dice, la polea de la figura tiene masa M1, de la cual cuelgan dos masas, M1 mayúscula y M2 mayúscula, unidas por una cuerda inextensible de masa despreciable. El sistema inicial está en reposo. Determinar la velocidad de M1 antes de llegar al piso. A partir de esta situación problemática donde nosotros vemos que no se evidencian valores con unidades de medida, ¿verdad?, podemos empezar a diseñar nuestras preguntas. Preguntas fácticas. ¿Por qué se mueve el sistema de la figura? ¿Cuál de las masas debe ser mayor para que ocurra lo que muestra la figura? ¿O qué energía posee la masa M1 en el estado inicial? Todas estas preguntas son fácticas y porque de alguna manera evocan recordar información. Evoca seguramente por parte del alumno recordar algún ejemplo que usted ha trabajado en clases, algunos aspectos que ha explicado, algo que aparece en el capítulo del libro o en el manual de física. Por lo tanto, requieren de memoria. Sus respuestas son cerradas y únicas. Preguntas de comprensión. Realiza un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo del sistema. ¿Qué energía posee la masa M1 en el estado final? ¿Qué energía posee la polea de la masa M1
en el estado final. En el ámbito de la comprensión, empiezo a aplicar las variables, empiezo a trabajar en un contexto, salgo del estado de repetir memorísticamente información. Ahora el alumno debe hacer algo para dar cuenta que está comprendiendo. Repito, en este apartado se pueden incorporar aquellas preguntas que dicen relación con utilizar fórmulas, valorar expresiones algebraicas, ¿cierto? Suministrar de datos y la información entregada en el enunciado. Preguntas creativas. ¿Qué sucedería con la rapidez del sistema en el estado final si la gravedad desaparece? ¿Qué sucedería con la rapidez del bloque M1 si el sistema se ubica en la Luna? ¿Qué sucedería con la rapidez del bloque M2 si la polea no girara? Todos estamos de acuerdo, más allá de la disciplina y de los saberes propios de esta temática, que son preguntas abiertas, son preguntas que apelan a la creatividad, son preguntas que no son fácilmente googleables. Son las llamadas, entonces, preguntas creativas. Veamos otro ejemplo. Demencia tipo Alzheimer. Este profesor o profesora, ¿cierto?, ha escogido una imagen y ha redactado algunos antecedentes en torno a una señora Juana de 68 años de edad. Algunos antecedentes para contextualizar el alumno, más allá de una clase hecha, de una presentación de PPT o de Prezi, más allá de un documento, de un capítulo del libro, de un video, ¿cierto? Un pequeño contexto para enfocar al alumno y luego formular preguntas fácticas. ¿Qué es la demencia tipo Alzheimer? Enumere 3 síntomas de la demencia tipo Alzheimer. ¿Cuáles son las características clínicas de la demencia tipo Alzheimer y cuál es el cuadro evolutivo en esta patología? Evidentemente reforzamos la idea nuevamente de que la pregunta fáctica es una pregunta enciclopedista que requiere por parte del alumno manejo de información, de datos, de definiciones, ¿cierto?, fácilmente googleable, ¿sí? Preguntas de comprensión. ¿Por qué dentro del progreso de una patología se presentan trastornos psicológicos como la depresión? ¿Sería atingente trabajar desde la intervención con el marco de la discapacidad cognitiva de Allen? ¿Y por qué? ¿Cuál es la importancia del uso de las ocupaciones significativas en la señora Juana? ¿Por qué su utilización? Nuevamente podemos consensuar todos y todas, ¿verdad?, que estas preguntas de comprensión salen del ámbito netamente memorístico de repetir información, colocan al alumno en un nuevo escenario donde este alumno empieza a aplicar, empieza a levantar hipótesis, ¿cierto? Comienza a elucubrar en función de qué sucedería si, y por lo tanto ya no es fácilmente googleable y lo vamos encasillando en un escenario, ¿cierto?, de mayor complejidad. Continuamos con las preguntas creativas. Usted como terapeuta ocupacional, ¿qué actividad plantearía para intervenir en este caso clínico? ¿Qué beneficios cree usted que traería la institucionalización de los adultos mayores en Chile? Preguntas creativas, más de una respuesta. El alumno desarrolla, al contestarlas, ideas novedosas, soluciones originales. Por lo tanto, si tiene 5, 10 o 15 alumnos, va a tener 5, 10 o 15 respuestas con sellos distintos. Las preguntas creativas nos permiten dialogar en clases. Las preguntas creativas nos permiten, ¿cierto?, contextualizar a las distintas situaciones prácticas con las cuales el alumno se podría encontrar en centros de prácticas o en su futuro rol profesional. Como no tienen una única respuesta, se sugiere que las preguntas creativas no se trabajen en evaluaciones tipo test o tipo certámenes, donde usted debe entregar... ¿Se cortó?